was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. Muy buenas a todos, un domingo más. Hoy os acompaño en una mañana muy tranquila conmigo. No es un día de hacer mil cosas ni de limpieza intensa. Justo ayer llegamos de viaje, así que hoy tocaba día de volver un poquito a la rutina, pero con calma. De esos días de estar tranquilas en casa, sin prisas, sin horarios y simplemente ir poniendo todo en su sitio poco a poco, que también hace falta días así. Así que si hoy os apetece un vídeo más calmado, real y sin presión, quedaos por aquí conmigo. Empiezo haciendo la cama, que la casa ya llevaba un ratito ventilándose. Siempre abro un poco mientras preparo el desayuno para que entre aire fresco, pero tampoco mucho tiempo porque ahora con este frío enseguida baja la temperatura de casa. Todavía voy en pijama, como veis, pero enseguida me pondré ropa cómoda para estar por casa. Hemos estado 5 días fuera y antes de marcharnos intenté dejar todo bastante apañado para después no tener que volver a casa y encontrarme un desastre. Así no se nos hacía todo tan cuesta arriba. Además, como ha estado viniendo también mi suegra aquí a casa a cuidar a los gatitos, ella también ha pasado el aspirador y así que la casa estaba prácticamente bien cuando llegamos. Por aquí me paso al salón y empiezo por recoger el sofá, doblo la manta y también la coloco en su sitio. Y voy poniendo pues todos los cojines bien colocaditos, que al final es lo primero que se ve cuando entras al salón y la verdad es que cambia un montón. Hemos puesto así 4 cositas sueltas de Navidad, solo para decorar un poquito, pero la verdad que este año no tenía muchas ganas de poner nada. Esos 3 cojines que habéis visto los compramos en Shein y la verdad que me parecen monísimos. Al igual que he hecho en la cama, he pulverizado un poquito de ambientador textil que le da ese olorcito suavizante tan rico y deja el sofá como recién lavado. Aprovecho también para recoger la ropa que tenía tendida. Esta lavadora se me quedó pendiente antes de irnos y ni me acordé, la verdad. Como aquí en casa la ropa se seca de un día para otro, ya está lista, así que la voy a ir doblando en el cesto para luego guardarla y dejar sitio para la siguiente lavadora que ponga. Había todavía alguna prenda un pelín mojada, así que esas las he dejado un ratito más aquí colgadas para que terminen de secarse bien. ¿Y qué me decís de Mía? Porque Mía tenía que aparecer en el vídeo. Ahí la tenéis, sentada en la mesa sin hacer absolutamente nada, pero controlándolo todo. Me hace mucha gracia porque da igual lo que esté haciendo, que ella siempre busca la forma de salir en el vídeo. En cambio, el peque es todo lo contrario a ella. Él está tan tranquilo durmiendo en la hamaca y pasa completamente de todo. Hit you up, I'm on the other side. I miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. Ahora me pongo con la comida. Hoy toca berenjenas rellenas. Es una receta facilísima y que siempre apetece. Por aquí tengo las berenjenas cortadas por la mitad, con unos cortes por dentro para que se haga bien la carne. Y les pongo un poquito de sal y de aceite. Las cubro con film transparente y les hago unos agujeritos para que salga vapor y que no se hinche el film. Las hago siempre al microondas, máxima potencia, unos 10-12 minutos, dependiendo un poco de vuestro microondas. Yo os recomiendo que vayáis mirando hasta que veáis que ya están blanditas. La verdad es que así se ahorra un montón de tiempo y luego para rellenarlas quedan perfectas. Mientras tanto, por aquí voy a ir preparando el relleno. Con esta picadora de mano, que para estas cosas me parece el mejor invento del mundo, pico cebolla y pimiento. Y aquí la verdad que no me corto nada porque a nosotras nos gusta la verdura, así que soy bastante generosa. Lo voy picando todo y lo dejo en un plato preparado para después sofreírlo. Off my brain.
radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you, and you're off my radar now. En una sartén con un chorrito de aceite voy a poner toda la verdura que he picado antes. La dejo pochar tranquilamente hasta que veo que ya está blandita y bien hecha. Nosotras las berenjenas rellenas siempre las hacemos de carne picada porque es como más nos gustan aquí en casa, pero hay 1000 maneras de hacerlas y todas quedan buenísimas. Yo que sé, las podéis hacer con jamón y queso, con verduras salteadas, con atún y tomate, de queso, de carne picada con bechamel. No sé, hay muchísimas maneras y lo podéis buscar en Google que os salen allí. Pero nosotras siempre con carne picada. En este caso de pollo y pavo. Y siempre he hecho la bandeja entera de medio kilo, que sé que parece mucha cantidad, pero es que este relleno nos encanta y así pues no solo lo comemos con las berenjenas, luego lo usamos pues para hacer fajitas o wraps o pues yo que sé, lo que se tercie. Añado también tomate, en mi caso siempre utilizo tomate de la conserva que hace mi madre, que es natural y no frito. Y también le echo orégano, que le da un toque súper rico a la receta. Rectifico de sal, porque con el tomate pues siempre hace falta ajustar un pelín. Y nada, le dejo que se cocine unos minutitos. Lo retiro del fuego y saco ya las berenjenas del microondas. Mucho cuidado aquí porque queman un montón. Les quito el film transparente y con 2 cucharas voy sacando toda la carne de la berenjena poco a poco, intentando no romper la piel, que luego la vamos a usar como base. Ahora que me estoy fijando, vaya plano os he grabado aquí, apenas se ve lo que hago, solo se enfoca en mis brazos, así que espero que no os moleste mucho, prometo que en mi cabeza se veía mejor mientras lo grababa. Lo que estoy haciendo es nada, dejar toda la carne de la berenjena en el plato y las pieles en otro, bien abiertas, listas para rellenar, que las podría haber dejado ya directamente en las bandejitas que iba a usar, pero no caí y directamente cogí otro plato. Añado la carne de la berenjena al relleno que teníamos en la sartén para que se mezcle todo bien y pues ya tendríamos el relleno listo. Aquí ya las he colocado en estas bandejitas que son perfectas para meter en la freidora de aire. He puesto 2 mitades en cada una, es decir, una berenjena por persona, que así queda más que bien. Y voy añadiendo pues bien de relleno en cada mitad, sin miedo, que a nosotras nos gusta que vayan bien cargaditas. Y cuando las tengo ya listas, por encima echo queso mozzarella rallado, para después gratinarlo y que quede todo bien derretido. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. Una vez tengo la comida lista, como todavía era pronto, aprovecho para ir fregando todo lo que he utilizado para cocinar, que no es poco precisamente. Ya sabéis que a mí me gusta ir limpiando según voy manchando, pero como lo dejé para después, luego se me hace bola y me da muchísima pereza. Así que voy dejando la cocina recogida poquito a poco, que luego la verdad que se agradece un montón.
Por cierto, ya nos ha llegado el escurridor nuevo, tenemos que ir a recoger el paquete y no sabéis las ganas que tengo de jubilar este que tenemos aquí en la cocina. Así que como luego tengo que ir a hacerme las uñas, aprovecharé e iré a por él y si me acuerdo os lo enseño, si no pues lo veréis ya en el próximo vídeo. Con el estropajo bien enjabonado le doy al árbitro y al frontal para quitar todas las salpicaduras de aceite y dejar ya esta zona lista. Voy aclarando con la bayeta húmeda y le doy un par de repasos que así me aseguro de que no quede nada de producto y como toque final ya sabéis, un trocito de papel de cocina para secar y darle brillo. Le doy un repaso rápido también al fregadero porque para mí limpiar la cocina y no pasar por aquí es como si no hubiera hecho nada. Aunque esté bastante limpio me gusta dejarlo brillante, así que froto un poquito con el estropajo, aclaro bien y lo seco. Como todavía me quedaba un poquito para comer, aprovecho para adelantar el dibujo que tenía empezado. Ya os conté en uno de mis vídeos que en los ratitos libres me gusta mucho pintar y estos libros de números me tienen totalmente enganchada. Este dibujo además es de doble página, así que lo voy haciendo poquito a poco cuando tengo así un ratito tranquilo como el de ahora. No es publi, pero si os interesa este mundillo tenéis en mi escaparate de Amazon un apartado para esto y podéis echar un vistazo ahí a los libros y a los rotuladores acrílicos que utilizo. Voy a meter ya mi berenjena a gratinar, que aunque con el calor del relleno el queso ya se había derretido un poco, a mí me gusta darle ese puntito así como más dorado y crujiente. La Gordio llegará un poquito más tarde porque se había ido a hacer unas cosillas y como yo a la 1 me tenía que ir, pues me tocaba comer antes, así que aprovecho, dejo esto listo y luego pues ya me voy sin prisas. Y mientras como, me gusta ponerme algún documental de cosas paranormales, que últimamente estoy súper enganchada a este tema. Nosotras casi siempre comemos aquí en la sala, tranquilas, viendo algo en la tele y comentando qué tal nos ha ido el día. Recojo mi plato y el cubierto que he utilizado y ya me tengo que ir pitando porque se me echa el tiempo encima. Y además tenemos que ir a hacer compra también, que ahora a continuación os la enseñaré. Acabamos de venir ahora mismo de hacer la compra en el Lidl y os la voy a enseñar así algo rapidita porque son 5 bolsas y no quiero que se haga el vídeo muy largo. Así que empezamos. Voy a ir sacando y voy a ir guardando por bolsas para que no se me acumule toda la compra por aquí por la encimera. Vale, por aquí sale de verdura un calabacín, un paquete de tortitas de estas de fajitas. Vale, por aquí salen focachas de estas de aquí, queso mozzarella rallado, que de esto hemos cogido 2 paquetes, tendrá que estar el otro por ahí en alguna otra bolsa, un tomate de ensalada, he cogido un puñadito de lichis, nada así 4 porque están bastante caros
y me gustan, así que bueno, para quitarme el antojo que tenía me he cogido así unos poquitos. Por aquí un paquete de estos de arroz redondo que vienen en vasitos, que siempre me gusta tener alguno en el armario porque nos apaña alguna comida. Vale, de embutido, tengo por aquí un paquete de estos de pechuga de pavo, de los que vienen dos. Después, chorizo de león picante, que este le gusta mucho a la Gordi. Un paquete de jamón serrano de estos Gran Reserva, que están muy ricos y viene así cortado muy finito. 2 blisters de queso tierno. Por aquí sale un paquete de hamburguesas de estas crunchy, que son de pollo, estas de aquí. Y luego por aquí también hamburguesas de pollo, pero de las normales. Vale, el otro paquete de queso mozzarella que os había dicho. Merluza congelada, que esta va a ir directamente al congelador ya mismo. Seguimos con la carne y por aquí tenemos una bandeja de pechugas empanadas. Estas están bastante ricas. Pechugas fileteadas al ajillo. Toda esta carne la congelo y vamos sacando para que no se nos ponga mala en la nevera. Filetes de lomo de cerdo, estos son los de corte fino. Y luego por aquí tengo 2 bandejas de estas de longaniza de pollo. Por aquí sale un paquete de 3 bricks de tomate frito, que siempre me gusta tener en la despensa. Y después de especias, por aquí tengo hierbas provenzales y luego por aquí orégano, que esto lo gastamos un montón. Aquí en la segunda bolsa sale por aquí una bandeja de 5 escalopines de salmón, que estaban con la etiqueta del 20%. Y también nos gusta un montón. Vale, lomo embuchado, una bandeja de estas de delicias de mar o gulas, como se llaman en mi casa, y me hace un apaño para alguna cena. Por aquí salen 2 bolsas de Doritos que estaban con promoción, creo que la segunda unidad al 50%. Más verdura, por aquí 2 berenjenas para hacer berenjenas rellenas de carne picada. Una lechuga iceberg, siempre cogemos esta porque la verdad que es la que más tiempo nos dura la nevera. Pan brioche de hamburguesa, es el que más nos gusta para cuando hacemos así los fines de semana burgers. Esto que lo ha cogido la Gordi y es un postre deluxe que vienen como 3 tarrinitas de sabor galleta y viene de chocolate blanco y de tipo Oreo. Regañas, que aquí en casa no pueden faltar. Salsa alioli, lo mismo, siempre tenemos que tener un bote en la nevera. Más verdura, un paquete de pimientos tricolores, una mallita de aguacates, otra malla de mandarinas, que últimamente están saliendo muy ricas. Una bolsa de pimientos del Padrón, que para una comida así con algo de carne o de pescado están muy ricos. Queso feta. Luego de morreo por aquí ha cogido los filipinos de marca blanca, uno de cada porque a mí me gustan los blancos y a ella le gustan los de chocolate. Más especias, ajo en polvo en este caso. Y por aquí sale por último 2 yogures de estos bio, que tiene que haber alguno más en alguna otra bolsa. He cogido creo que 3 de manzana y pera y uno de maracuyá. De picoteo, por aquí 2 bolsas de patatas Lay's. Estas son al punto de sal y estaban al igual que los Doritos, la segunda unidad al 50%. Una caja de galletas Tosta Rica, que creo que son las galletas que más nos gustan. Un paquete formato familiar de pan Bimbo o pan blanco. También otro pan de estos pero brioche, que están muy ricos. Siempre que compro en el Lidl me gusta tener en el congelador una hogaza de estas de la panadería, en este caso es la de Espelta, de la panadería es mi hogaza favorita, así que lo que hago es hacer las rebanadas en la máquina y luego aquí en casa la congelo y voy sacando cada día pues 1 o 2 rebanadas para tostarlas en el tostador y queda muy rica. También esto lo ha cogido la Gordi, creo que es una barra de pueblo. Una pizza 4 quesos para un apuro así en alguna cena, más morreo, galletas cookies, una bandeja de uvas blancas sin semilla, que fijaros qué grandes son, otro yogur de los bio de manzana y pera, esta bolsa, por último, una malla de 1 kilo de cebollas. Cuarta bolsa. Y por aquí tenemos 2 bandejas de estas de flautas. A la Gordi le gustan las crispy bacon y siempre en todas las compras cogemos alguna. Un paquete de harina de trigo, este es el de 1 kilo. 2 de café natural molido, he cogido los pequeños porque no había el de medio kilo. 2 de azúcar blanco, que sé que no es lo más sano, pero es lo que usamos para echar al café, así que nos faltaba y hemos tenido que coger. Geles para el cuerpo, siempre cogemos el de olor frutal porque es el que más nos gusta.
uno para empezar ahora y otro para tener de repuesto y no quedarnos sin ello. A mí de lo que son dulces de Navidad, los turrones y todo eso, la verdad es que no me van mucho, pero la naranja confitada que va con chocolate negro es lo que más me gusta de los dulces navideños, así que me he cogido 2 cajitas. Un pack de yogures naturales, los que son 00. He cogido un micado con olor a algodón, que esto creo que es un olor nuevo que han sacado, porque antes juraría que no estaba. Solo estaban los sobres que se meten en los armarios y yo creo que en formato micado no estaba. Y oye, que huele muy bien, así que bueno, lo probaré y veremos a ver qué tal la duración, porque de normal siempre cojo los de Mercadona, el que es olor a frambuesa, que me encanta. Y luego por aquí un paquete de toallitas para la lavadora atrapacolor, que ya me quedaba creo que solamente un par. Me encantan los pepinillos agridulces, siempre pico alguno en todas las comidas y he visto que estaba este de formato XXL, que fijaros qué tremendo tarro, y pues me he cogido uno. Y ya por aquí la última bolsa de la cola cero de la marca Blanca. Hemos cogido 2 botellas porque no había en lata. De normal siempre cogemos lata, que es el formato que a mí más me gusta, pero esta vez ha tenido que ser botella. También por aquí 2 bricks de zumo de naranja sin pulpa. Siempre nos gusta tener zumo, sobre todo el fin de semana, que es cuando lo tomamos fresquito. Y pues bueno, una botella del vino verdejo frisante, que este nos encanta y normalmente siempre tenemos alguna en casa porque en alguna cena pues nos gusta bebernos un poquillo de este vino. Y por aquí 2 botes de estos de los polvos para la ropa Oxy-Active, que son los que normalmente echo en la lavadora en cada lavado que pongo. Y por último hemos comprado 4 garrafas de estas de 5 litros de agua. Aquí tengo una, hemos dejado otras 3 en el trastero, así que nada. Una vez con toda la compra guardada, me he vuelto a poner cómoda y voy a poner una lavadora con toda la ropa sucia del viaje, que mientras yo estaba fuera, la Gordi aprovechó para deshacer las maletas, así que ya estaba todo separado y listo para lavar. Vais a ver que a algunas prendas les echo un poquito de quitamanchas, sobre todo a los calcetines, porque entre ir descalzas por la habitación del hotel y el calzado pues acaban siempre bastante sucios y si no les doy spray antes de lavarlos, luego la verdad es que se quedan bastante feos. Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night. Voy a meter una toallita atrapacolor dentro del tambor de la lavadora, que ya sabéis que de normal lavo casi toda la ropa junta y pues así me quedo más tranquila de que no se estropee nada. Siempre le echo también un cazo de los polvos Oxy-Active, más que nada para mantener los colores vivos y ayudar con las manchas. Y también un tapón de suavizante, que el floral es mi favorito sin duda y me encanta cómo huele. Saco toda la colada al cubo y me voy directa al salón para tenderlo. Me gusta tender siempre primero todo lo grande, bien estiradito, y dejarlo pequeño para el final. Así la verdad que me organizo mejor y no suelo usar pinzas para casi nada, solo en la ropa interior para que no se me caiga al suelo. El resto con estirarlo bien ya está.
change the way I love it. Maybe if I try. Los calcetines intentamos colgarlos siempre por parejas. Esta manía me la ha pegado la Gordi porque ella los cuelga así para luego recogerlos más rápido y no tener que andar buscando el compañero. Y yo, bueno, pues depende. Si voy con prisa, los cuelgo según pillo, pero si tengo un ratito y voy más tranquila, entonces sí, también los pongo por parejas. Y hablando así de manías, otra que tiene la Gordi que me parece graciosa es que cuando cuelga la ropa ella, siempre pone las pinzas del mismo color. No sé si me explico. Por ejemplo, los calcetines rosas, veis que van los dos con pinzas amarillas, ¿no? Pues así estaría bien. En cambio, los de al lado que llevan una blanca y otra azul, así no. Eso le daría toque. Tienen que ser iguales. A mí la verdad que eso me da bastante igual, mientras que se seque la ropa yo feliz. Y no sé, vosotras, ¿tenéis así también alguna manía de este estilo? De esas cosas que sí o sí tienen que hacerse de una manera concreta. Contádmelo en comentarios, que me encanta leeros y seguro que no somos las únicas. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. Y para terminar el día voy a pasar la aspiradora por toda la casa. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. Muchas me preguntáis a veces que cómo hacemos para no tener pelos en casa y la respuesta es bastante clara, eso es imposible. Cuando tienes animales y más si tienes varios, los pelos forman parte del pack. Por mucho que limpies, en cuanto te das la vuelta ya hay más pelos por el suelo. Así que nosotras lo que hacemos es mantener una buena limpieza constante y pasar la aspiradora a diario. Incluso ha habido veces que la hemos pasado 2 veces si vemos que ha hecho falta, pero vamos, que sin agobiarse, porque si no, de verdad que acabas agotada y los pelos es que vuelven igual. Así que nosotras lo tenemos muy asumido, se limpia, se mantiene y listo, pero sin volverse una loca, porque es que de verdad que no existe la casa sin pelos cuando tienes animales. Pero bueno, a mi parecer creo que compensa 1000 veces más todo lo bueno que ellos nos dan. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Con esto doy por terminado el vídeo de hoy. Al final no hace falta hacer muchas cosas para sentir que has aprovechado el día. Con dejarlo todo más o menos en orden ya me quedo tranquila. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y por estar siempre ahí. Os leo en comentarios como siempre y nos vemos muy prontito el próximo domingo. ¡Adiós! Try